¿Qué tal? Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial que comienza en este lunes y que podemos decir que se transforma en un curso de agentes de pastoral de la salud, un curso que lleva como título Ministros de la Vida y que surge por iniciativa expresa del señor arzobispo de Toledo. Para explicarles en qué va a consistir esta cita que van a tener un lunes al mes aquí en Canal Diocesano de Televisión y en este horario, vamos a recibir en el plató al director del Secretariado de Pastoral de la Salud, don Rafael Torregrosa. Don Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y acompañándole está Esperanza Gómez Menor. Ella es enfermera en Hogar 2000 de Cáritas y trabaja también en la unidad COVID del Virgen de la Salud que hay en parapléjicos. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a contextualizar este curso que, como decimos, comienza hoy, que lleva como título Ministros de la Vida y del que seguro pues, nuestros televidentes han podido observar un anuncio que se ha hecho en esta casa, donde es precisamente el señor arzobispo de Toledo el que nos cuenta la inquietud y el objetivo de esta nueva iniciativa. Lo vemos. Quiero animar de corazón, como arzobispo de Toledo, a esta iniciativa luminosa y me parece muy acertada de Rafa Torregrosa y de todo el equipo del Secretariado de Pastoral de la Salud. Y quiero animar porque me parece que en este tiempo que estamos viviendo hay dos cosas que hacen que realmente este curso que se va a hacer a través del canal diocesano es justo y necesario. Primero, por una parte, que los enfermos son el tesoro de la Iglesia, como decía Juan Pablo II. El tesoro de la Iglesia son los enfermos, los que sufren, los pobres. Y segundo, porque como no tengamos una buena formación, probablemente no sabremos dar respuestas a los retos que tenemos, y más en este campo tan específico, tan difícil hoy y que necesite tantos y tantos matices y tanta formación sistemática para ayudar a los enfermos. ¿A quién va dirigido este curso? Pues a todos los que trabajan con enfermos, a toda la pastoral de la salud, en las parroquias, en los hospitales, en las residencias, todos aquellos que están interesados en una buena formación sólida para ayudar y ser, podríamos decir, más eficaz y más fecundo en nuestra labor de llevar a los enfermos a Cristo, ayudarles en su salud, ayudarles también a llevar la cruz, que a veces se hace difícil, insoportable, cómo poder transmitirle esa esperanza cristiana en su soledad. Por eso os animo a que os sumáis este programa de Rafael Torregrosa como el encargado de la pastoral de la salud en nuestra querida archidiócesis de Toledo, para que cumpla la misión de ser una buena noticia para los que sufren. Animaos y vivid con gozo y alegría este programa. Bueno, ser la buena noticia para los que sufren, los enfermos, el tesoro de la Iglesia, dirigido pues, a todos los que trabajan o trabajáis en pastoral de la salud. Bueno, pues ahí ya ha ido dibujando el señor arzobispo ciertos objetivos, ¿no?, de este curso que lleva como título Ministros de la Vida. Exactamente, este título del curso, Ministros de la Vida, vendría a definir en una frase sencilla lo que pretendemos con este curso, que está alentado por el señor arzobispo y que la iniciativa, pues conversando con él, pues surge esa necesidad, ¿no? Vemos qué cantidad de gente que son agentes de pastoral de la salud, ya sea en el ámbito sanitario de hospital, ya sea familiares, ya sea en el ámbito de la pastoral familiar, también especialmente con ese grupo tan grande que hay en la diócesis y que hace tanto bien, que es la Hospitalidad de Lourdes. Vemos que hay un elenco grandísimo, un abanico grandísimo de agentes de pastoral de la salud que están interviniendo en la pastoral de la salud, están atendiendo enfermos, voluntarios que van a las residencias, que van a hospitales, que van en las parroquias también a atender, ministros de la comunión. Es decir, hay una serie de personas que quedan implicados mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar a una simple mirada, ¿no? Y entonces ahí es muy importante esa expresión, ministros de la vida, con ese título que da la nueva carta de los agentes pastorales de la salud, ministros de la vida. ¿Por qué? Porque el ministro es aquel que sirve desde el Evangelio, en la Iglesia, sirve desde el Evangelio una buena noticia. El Evangelio, buena noticia, esa buena noticia en el ámbito de la pastoral de la salud, hacia el enfermo, hacia la familia,
hacia todo lo que es la comunidad cristiana. Entonces es muy importante la cantidad de gente que se implica y luego pues esto, que es hacer presente la figura de Cristo en la vida de la Iglesia, ese es el ministerio. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Yo me atrevería a ir un poco más allá, ¿no? Porque bueno, están los capellanes, las personas que trabajáis en lo que es el ámbito sanitario y demás, pero en cualquier momento uno tiene que atender a un enfermo en casa, eso Claro. es algo que nos ha pasado, y en cualquier momento uno puede enfermar, eso es algo que tenemos al orden del día, vamos, más actual que nunca, ¿no? Quiero decir que, en definitiva, y no es por hacer propaganda de mi programa, que también, es un curso que va dirigido a todo el mundo, ¿no? Sí. Es un programa que nos viene bien a todos, y más en este tiempo, especialmente marcado por una enfermedad como es el coronavirus, ¿no? Yo creo que sí. Al final te ves envuelto en una situación sanitaria Sí. en la que estamos ahora mismo y siempre surgen esos detalles, esos encuentros a lo largo del día con personas que necesitan ese apoyo, como un vecino, un familiar, una persona a la que ves todos los días y de repente se ve en esa situación y tiene esa necesidad. Y ahí somos todos, Claro. ministros. Bueno, ¿cómo podemos definir la pastoral de la salud? Muy bien, pues la definición de como propiamente la pastoral de la salud nos viene muy a la luz de la figura del buen samaritano, ¿no? De quién es el agente pastoral de la salud y la pastoral de la salud. La pastoral de la salud, ¿qué es lo que viene a hacer? Nos ayuda mucho estas imágenes que utiliza un documento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, Sembradores de Esperanza, donde coge las imágenes primero de Moisés ante la zarza ardiente, es decir, el respeto ante lo sagrado, y la vida es sagrada, ¿no? Y la otra imagen muy importante que vamos escuchando mucho este tiempo, con un documento que ha salido de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonum, y también en el último documento del Santo Padre, el Papa Francisco, pues hablando también de el buen samaritano, Lucas 10, ¿no? Es decir, esas dos imágenes, la zarza ardiente y el buen samaritano, nos dan la perspectiva de cuál es la función de la pastoral de la salud. Es decir, afrontar el respeto y la dignidad de la vida es un don sagrado que viene de Dios y por tanto siempre valorarla así. Y luego por otra parte, esa doble perspectiva que tú apuntabas ahí, que es la doble perspectiva del buen samaritano, que es la figura de Cristo que con corazón cercano siente al enfermo, al que está pasando por debilidad, al que está pasando por una situación vulnerable, y la otra imagen es quién es el enfermo, la presencia de Cristo, que tantos santos han descubierto y tantos santos nos dicen así, el enfermo es Cristo, ¿no? Cristo crucificado, ¿no? La presencia de Cristo crucificado, la presencia del buen samaritano, dan un sentido a todo lo que es el ámbito de la pastoral de la salud. ¿Y ministros de la vida quiénes son? ¿Cómo los podemos definir? Antes Esperanza y yo adelantábamos algo de esto. Sí, exactamente. Los ministros de la vida, pues como estabais comentando antes, pues es que son muchísimas personas, porque de alguna forma nos vamos a implicar como ministros de la vida. Todos somos, por el bautismo, somos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, es decir, que ofrecemos la vida, sacerdote, profeta, porque hablamos y vivimos en nombre de Dios, y rey porque la gracia de Dios reina en nosotros, Cristo Rey, que ha reinado desde la cruz y que además pues, se acerca a nosotros reinando así desde el servicio, ¿no? Sirviendo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que estarían ahí? Pues un elenco grandísimo, o sea, están los padres y madres de familia, yo veo cantidad de padres que están ahí con los hijos cuando vienen al hospital, incluso cuando en la fase esta en la parte del hospital de pediatría, que están los niños oncológicos, cuando están los padres turnándose y entre el trabajo y atención al niño y tal, pues ahí son ministros de la vida y atendiendo a ellos, ¿no? Y tantos familiares. Ahora vivimos una situación especial por la pandemia en la cual muchos familiares sufren el sacrificio de no poder estar junto a sus familiares atendiéndonos en el hospital. En casas hay muchos familiares cuidando de otros, ¿no? En las residencias, es decir, hay mucha gente implicada, sacerdotes como capellanes, están los padres y madres de familia, están hijos atendiendo a sus padres, están en las residencias. Es decir, hay un elenco grandísimo en el cual uno se ubica en esa figura
del buen samaritano y contempla la figura de Cristo crucificado en la vivencia del sufrimiento y de la cruz, ¿no? En la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la pastoral de la salud? Hemos dicho, y ahora quiénes son los agentes sanitarios. Agentes de la pastoral de la salud también serían muchos, en los cuales además entran un grupo como son gente voluntaria, o descubrir en la vocación sanitaria no solamente la figura de un sanitario por filantropía, por su trabajo, por una vocación, pero esa vocación queda elevada en la medida en que uno se acerca a saber que es como el buen samaritano. O sea, el médico que se acerca al enfermo, la enfermera que se acerca al enfermo y dice, es que no veo solamente a este enfermo con su historia, que ya es mucho, sino que es que veo a alguien que es amado eternamente por Dios y que Dios ha dado su vida por él. Entonces, esa mirada de fe dignifica mucho, hace mucho bien. Bueno, cuando hablamos de salud, y esto también podemos definirlo, ¿no? Os pido que me lo defináis. No solo estamos hablando de salud corporal, física, sino también de salud espiritual, de salud psicológica, de salud moral, ¿no? Sí, Esperanza. Y es algo que en muchas ocasiones, sobre todo ahora en que hay situaciones en las que están muy al borde de la muerte, del desahucio, se nos olvida. Esa parte psicológica, esa parte espiritual se queda un poco relegada detrás de la parte de controlar los síntomas físicos, de que esta persona no fallezca ya mismo ya. Entonces, hay que encontrar ahí un equilibrio entre... El no descuidar sí, esas otras dimensiones. Sí, porque a veces pasa, Claro. y también depende mucho de esos ministros de la vida el que esta parte se quede relegada o no. Yo creo que a lo largo de nuestro trabajo vamos viendo esa necesidad. Muchas veces la persona, el enfermo, es quien te lo pide, quien te lo exige. Yo quiero ver a un sacerdote, yo estoy preocupada por esto, y en otras ocasiones hay que buscar tú esa puertecita y abrirla para que también suelten toda la preocupación espiritual, su peso y sus deseos en cuanto a esa parte de la salud, que es importante. Claro, y eso yo entiendo que en la vorágine de los primeros meses de la pandemia, Esperanza, estabais demasiado ocupados en controlar todo lo físico, ¿no? todo lo que no conocíais y de algún modo no sabíais cómo iba a escapar, que todas esas otras dimensiones, ¿no? Lo espiritual, lo psicológica. Bueno, también es verdad que hay muchas personas en nuestros hospitales que esto siempre lo llevan consigo. Al final, tú llevas a Cristo contigo, Él te acompaña, Dios está contigo en el ejercicio de tu profesión también, y quieras o no, eso fluye y sale. Entonces, ha habido de todo, ha habido de todo. No podemos decir que esto ha sido así, ha habido de todo, y ha habido mucha gente con esa parte de la salud presente en cada momento y en cada minuto de trabajo. Rafa. Sí, y fíjate, hay muchas anécdotas, pero me quedo en una que hay gente que, bueno, pues no sé si con buena o mala voluntad, pero me decía, ¿no? Entonces ahora vosotros, ¿qué hacéis? Porque no podéis dar la comunión. ¿Cómo dar la comunión ahora a un enfermo de COVID? Y yo le decía, con mucho cariño, como tú le das de comer a tu padre, a tu madre, cuando están mayores, cuando están, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque sí que entramos también a llevar la comunión con las medidas adecuadas, ¿no? Y seguimos atendiendo. Ayer que estaba de guardia y que me llamaban de una planta para otra cosa, que es que para visitar otro paciente, oye, ya que estás aquí, me ha dicho la doctora que también estaba grave y que a lo mejor sería bueno que pasara, bueno, pues te revistes con todas las cosas que hay que ponerse y entras a ver al paciente y a la vez, si está medio consciente, pues le dices, oye, soy el sacerdote, vengo a rezar contigo, sé que estás así ahora regular, pero estás en la mano de Dios, y eso es un consuelo muy grande. Pues le pregunta, ¿quieres que recemos un momento? Y me decía con la poca fuerza, sí, ¿no? Bueno, pues así hay una realidad ahí de atención y de sensibilidad. Yo sí que veo una realidad de atención y sensibilidad que ciertamente al principio, con esta vorágine de llegada de una cosa nueva,
como era la pandemia en la época de marzo, abril, pero ahora con un poco más de medios o más de mentalidad metidos en la pandemia, pues sí que se valora mucho esa parte también, ¿no? Parte física, por supuesto, la parte psicológica también, la parte espiritual y el ámbito social, es decir, que haya una comunicación también con la familia. Nosotros ahí tenemos la posibilidad de dialogar por medio del teléfono, videollamadas, todas estas cosas que también colaboramos con el mismo hospital, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí no se pierde la necesidad, porque precisamente cuanto más vulnerable es una persona, más le vienen esas preguntas que decía aquel psiquiatra Víctor Frankl, tan conocido por aquel libro que ha leído un montón de gente, El hombre busca sentido, ¿no? De la experiencia del campo de concentración. Pero decía como tres necesidades que hay siempre en el individuo, en la persona, ¿no? Siempre hay que le ponen como en el filo, en esa crisis que puede pasar uno, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte. Y lo llama él una tríada trágica. Dice, existe en el ser humano una tríada trágica. Es decir, afrontar el sufrimiento, afrontar la muerte, afrontar lo que es la culpa, el sentimiento de culpa. Nosotros tenemos una respuesta analgésica para el sufrimiento físico, tenemos una respuesta para descubrir que el sufrimiento y incluso el padecimiento de la cruz es un acontecimiento de gracia, esa expresión de San Pablo, ¿no? Me alegro de sufrir con Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, la fecundidad de la entrega, de la ofrenda, de la propia vida, y descubrir que uno no es inútil ante la enfermedad, sino que es tremendamente útil, que puede ofrecer su vida a Dios, que puede orar, que puede hacer tanto bien, y la gente que la atiende igual. O sea, descubrir una serie de cosas. Me decía una persona que, atendiendo a su familia, dice, es que ahora mismo descubro, atendiendo a mi hijo, cosas que no había dialogado con él, para que está enfermito él, y está con una enfermedad grave y tal, y este tiempo que pasa con él, he pasado más tiempo intenso que el tiempo que pasaba antes de años, ¿no? En intensidad de trato. Bueno, pues hay una riqueza ahí en ese momento, hay un momento de gracia, ¿no? Bueno, antes de hablar del sufrimiento, del sentido del sufrimiento humano, que yo creo que es la base de todo lo que ya podamos hablar después, yo te voy a pedir que me definas, o sea, que me diferencies por qué es distinta la pastoral de la salud de la pastoral sanitaria. ¿En qué son diferentes? Claro, la pastoral de la salud sería englobar todo lo que es la pastoral de la salud, sería englobar toda la actividad referido a la atención a los enfermos, a aquellos que están viviendo una enfermedad momentánea, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, y también entrarían de alguna forma las personas mayores con sus achaques y tal, ¿no? Entonces entrarían ahí los agentes en todo eso, pero cuando hablamos de pastoral sanitaria es específica de la pastoral que se ejerce dentro del hospital. La pastoral de la salud es en hospital, en parroquia, en casa, en cantidad de residencias, ¿no? Pero la pastoral propiamente sanitaria se refiere al ámbito sanitario, donde están los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces hay el agente de pastoral de la salud, que puede ser de un familiar voluntario y todo, y donde entran también los sanitarios, pero hablar de pastoral sanitaria es hablar del ámbito hospitalario, donde tiene unas características, donde hay un capellán, donde hay una serie de personal sanitario que trabaja desde el punto de vista de fe, desde su punto de vista cristiano, y por eso se saben agente pastoral de la salud en el ámbito sanitario, y donde trabajan también a veces voluntarios que pueden acudir. En esta época de pandemia pues no hay por las circunstancias que hay, pero donde trabajan también gente que dice, pues voy a dedicar un día a la semana pues a visitar enfermos de paliativos, a visitar enfermos y hablar un rato con ellos, rezar con ellos, lo que vea conveniente, ¿no? Entonces esa distinción, el ámbito sanitario es un ámbito más restringido al ámbito hospital, y el ámbito del pastor de la salud englobaría la totalidad. Bueno, antes de hablar de los desafíos actuales que se plantean o que dentro de la pastoral de la salud, a mí me gustaría retomar lo que aparecía antes en diapositivas y que tiene que ver con el sufrimiento humano. Es decir, ¿qué sentido tiene el sufrimiento humano y, por lo tanto, en muchas ocasiones, la enfermedad que conlleva ese sufrimiento? El sufrimiento humano entra dentro del sentido de la vida en general. O sea, una persona siempre busca darle un sentido, un valor a la vida. Sentido es igual a valor,
y uno se descubre, el valor principal es que se descubre amado, que le importa a alguien y que además tiene una serie de circunstancias que vive en las cuales se sabe que merece la pena la vida. Entonces ese descubrir el sentido de la vida, dentro de ese sentido de la vida también entra el sentido de circunstancia de la vida, y una de ellas es la que le viene a todo ser humano, es el sufrimiento y el sentido de la muerte como parte de la vida, porque no es una parte alejada o distinta a la vida, ¿no? Entonces cuando uno en su vida descubre el sentido que tiene su vida, para que estoy aquí y esté hecho para amar y para dar la vida, pues se da cuenta que también dentro del sufrimiento, afrontado en sí o afrontado en gente que tiene alrededor, familiares y seres queridos o personas a las que sirve, descubre que tiene un sentido eso que hace ante el sufrimiento, ante la cruz, y que la muerte es pues ese momento en el cual culmina su vida. Hace poquito que he tenido la experiencia de un familiar, una tía mía en la que podía acompañar, pues eso me decía incluso, ¿no? Con 91 años me decía, con lo poco que he hecho en la vida. Digo, hombre, has hecho bastante, 91 años, te ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Tiempo. Y yo le recordaba un poco, ¿no? Y dice, se me va la vida. Digo, hombre, pero te vas en la mano de Dios. Y dice, eso sí, me voy en la mano de Dios, ¿no? Y se moría con una paz tremenda. Pues ese acompañamiento entra dentro, y yo le comentaba, es que este momento es el culmen de tu vida, porque has estado siempre en la mano de Dios y te has sentido querida y amada por Dios, ¿no? En el ámbito familiar, con todo. Entonces hay una serie de cosas que se viven en la vida, que cobran su sentido, en la totalidad del sentido de la vida, y dentro de ella el sufrimiento. ¿Qué es lo que nos pone en crisis ante ese sentido de la vida? Lo que nos rompe ese deseo de felicidad, de plenitud, ese deseo de colmar nuestros anhelos, pues lo que nos pone en crisis es lo que decía antes, que comentaba Víctor Frankl, ¿no? Esa tríada trágica de la culpa, el sufrimiento y la muerte, ¿no? Si esto se acaba con la muerte, si el sufrimiento me rompe mi proyecto de vida, si el sentimiento de culpa no me deja avanzar, pues habrá algo que me libere de esto, ¿no? Entonces, nosotros desde la fe, pues está el perdón ante el sentimiento de culpa y la reconciliación, está el sentimiento de que el sufrimiento se puede ofrecer, y de hecho se ofrece con Cristo, y por eso dice San Pablo, me alegro de sufrir con Cristo en su cuerpo que es la Iglesia, y ante el sentido de la muerte no tiene la última palabra. Pero es muy importante una cosa que dice el documento de Samaritanus Bonus. Dice, desde la razón podemos llegar hasta un punto en el tema del sufrimiento humano, pero hay una parte que ya nos desborda y que no podemos dar razón si no se nos revela alguien que nos habla, y ese alguien es Dios, que nos habla de un sentido mucho más allá de lo que nosotros podemos captar desde la razón. Entonces necesitamos de alguna forma la revelación. Entonces ahí la figura de Jesucristo, el siervo de Dios, que aparece en Isaías, la figura de Jesucristo buen samaritano, la figura de Jesucristo en la cruz, que ofrece la vida al Padre, y el entorno que tiene la Virgen María, San Juan, María de Cleofás, toda la gente que tiene alrededor también implica, son como las imágenes del enfermo y los acompañantes, ¿no? Entonces la luz que da la fe es grandísima, porque ilumina toda la realidad nuestra para darle un valor, un sentido, y por tanto, pues un gozo de poder ver que nada es inútil, que siempre es fecundo. Esperanza, como enfermera, ¿qué sentido tiene el sufrimiento, la enfermedad? Pues así tirando de experiencia, en muchas ocasiones, yo he estado este verano en oncología y ahí ves muchos casos de gente que está pasando esos últimos días. Cuando tienen la certeza de que lo siguiente es la muerte, siempre te preguntan, ¿y qué sentido tiene esto? Entonces, lo primero es ¿qué sentido tiene para ti? ¿Qué te enseña esta situación y este momento? Y la respuesta inmediata es que no tengo el control de mi vida. Aprenden a aceptar el momento, el que tiene fe aprende a que mi vida está en manos de Dios, y el que no la tiene empieza a intuir a Dios o esa fe que ha perdido en algún momento. Y es curioso cómo en esa situación lo retoman. No creía mucho, pero ahora me estás haciendo pensar.
¿Cómo se lleva ese sufrimiento? Pues con paciencia, sobre todo. Yo veo que la gente necesita paciencia y aprendizaje y aprender eso, a dejarse, a abandonarse en manos de Dios, a valorar los pequeños detalles que aparecen. He tenido la oportunidad de estar más tiempo con mi hija, de despedirme de todos, de saber que hay gente a mi alrededor que se preocupa por el dolor que estoy sintiendo. La verdad es que es un enriquecimiento de todo el personal que trabajamos alrededor de estas personas, de la propia persona y de las familias, de toda la red social que tienen alrededor. Y la verdad es que es una cuestión de mucho aprendizaje. Bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa de hoy, de este primer programa dedicado a este curso Ministros de la Vida, que les vamos a ofrecer, como les decíamos, una vez al mes aquí en Canal Diocesano de Televisión, y enseguida volvemos para seguir profundizando en este tema de la pastoral de la salud. Y seguimos aquí en Sal y Luz, que una vez al mes se transforma, podríamos decir, y todos sus contenidos tienen que ver con ese curso de pastoral de la salud, Ministro de la Vida, que hemos puesto en marcha y que ha comenzado hoy mismo. Siguen con nosotros el director del Secretariado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo, don Rafael Torregrosa, y la enfermera Esperanza Gómez Menor. Bueno, hablábamos de los desafíos actuales que se plantean a este ámbito de la pastoral de la salud. ¿Cuáles son? Bueno, pues tienes ahí unos desafíos principales que comenta, que hace unos años ya San Juan Pablo II pues hizo el dicasterio para lo que es los agentes de pastoral de la salud, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que pretendía? Pues salir al paso de los retos principales que hay, ¿no? Está avanzando la medicina, hay una serie de tratamientos que van avanzando, gracias a Dios, todo el tema de pues eso, la vida se prolonga mucho más, bueno, pues hay una experiencia de vida más grande. Bueno, pues ante el sentido de calidad de vida y la sacralidad de la vida, ¿cuál es el sentido verdadero de esa calidad de vida con respecto a la luz que da el planteamiento de que la vida es sagrada, ¿no? A veces planteamos que la calidad de vida es que, pues lo que vemos en el enfermo, la persona que pues cuánto se tiene de cualidades de actividad, de cognitiva, pues si se puede mover. Pero la calidad de vida en cristiano no es tanto eso, sino la calidad de vida es qué entorno tiene alrededor de cuidado, de atención, de valoración de esa persona. Una persona puede estar incluso muy deteriorada en sus cualidades accidentales, ¿no? Pues que tiene menos capacidad porque tiene Alzheimer o porque se mueve, tiene deterioro de movilidad, y eso significa que ha perdido calidad, ha perdido capacidades, pero calidad no. Y es muy importante esto porque a veces asemejamos el término calidad de vida con que vale menos la persona, y cuidado, eso es una pendiente un poco resbaladiza que tiene mucho peligro, ¿no? Y la calidad en cristiano, la calidad de vida, se ve desde la perspectiva de la sacralidad de la vida, de tal forma que le damos calidad a la vida en la medida en que tenemos un entorno y valoramos a la persona desde lo que es. Muy importante, ¿no? Y luego hay retos de formación en el ámbito de los agentes de pastoral sanitaria que bueno, pues ahí a nivel de la ética, pues no es lo mismo los avances técnicos que éticos. Entonces esos avances técnicos tienen que ir regulados desde la ética, ¿no? Entonces, incluso San Juan Pablo II ya decía que una sociedad es desarrollada en cuanto que el avance técnico va en paralelo con el avance de la dignidad humana. Y si no avanza la dignidad humana y es valorado toda persona, independientemente de las cualidades que tenga, si no avanza más la persona en su dignidad que lo que es la técnica, esto queda un poco como un monstruo, ¿no? Y hay que tener cuidado
Por eso hace falta unos criterios que desde el magisterio se iluminan muy bien a todo el ejercicio de la medicina y todo el ejercicio de la ciencia en general, ¿no? Entonces es muy interesante ese diálogo magisterio y con la ciencia, ¿no? ¿Y el agente de pastoral de la salud? ¿Quién es? El agente de pastoral de la salud, hemos dicho que es el que vive en el ámbito de la pastoral sanitaria y el ámbito de la pastoral de la salud en general, en toda la parroquia, en toda la comunidad parroquial, en la familia, etcétera, las residencias, pero sobre todo está el que veamos que está reflejado, hay un prefacio de la misa, que a mí me parece muy interesante, en el cual se refleja esa idea, el prefacio común octavo dice esa expresión tan bella: Jesucristo, nuestro Redentor, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, esa es la figura del agente pastoral, Sí. se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo, es decir, la figura del que consuela ante la soledad. Consolar es estar cerca de la soledad y el vino de la esperanza, ¿no? Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual, es decir, la presencia de aquel que ha vencido al pecado y a la muerte. Entonces, en la presencia de Jesucristo, pues uno sabe el consuelo y se sabe que Cristo compadece, padece con y llena esa soledad que una misma persona pues está padeciendo pues, por la circunstancia de enfermedad que la vive uno mismo. Y por eso en la Iglesia la figura de Cristo buen samaritano se prolonga en cada uno de nosotros, agente de pastoral sanitaria, en cada uno en nuestra misión que tenemos que elaborar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que tendríamos que realizar ahí como agente de pastoral de la salud? Pues ahí sí aparecen, ¿no? Hacer presente, como he dicho, a Jesucristo buen samaritano, y también una expresión que decía mucho San Juan Pablo II, la opción preferencial por los más pobres, los débiles. Entonces en esa opción preferencial es tremendamente urgente, pues fijaos, ahora mismo aparece el tema de la propuesta de ley de la eutanasia, ¿no? La respuesta no solamente decir que pues eso es una barbaridad a nivel médico, a nivel social, es una barbaridad tremenda contra la dignidad del ser humano, sino que la respuesta del cristiano es testimonial. ¿De qué me serviría que yo, como sacerdote, o Esperanza, o tú, pues como seglares, dijéramos que está muy mal el tema de la ley de eutanasia si en nuestras casas, en nuestras comunidades, no nos importaran nuestros enfermos? Si yo como sacerdote, no solamente porque esté en el hospital, si estuviera en una parroquia, hablo de que la ley de eutanasia es malísima, pero yo no visito a los enfermos. En el fondo es empujarles, En el ¿no?, fondo hacia ese es deseo. hacer una falsedad tremenda, una hipocresía tremenda. Entonces es muy urgente esto. Si cuando el arzobispo llama y dice, hoy hace falta sacerdotes para que vayan al hospital, y de repente cuesta tanto que surja un sacerdote que quiera ir al hospital, sería una cosa un poco, cuanto menos, escandalosa, ¿no? Y por eso es la disponibilidad a atender a Jesucristo se ve en el día a día. Entonces eso es muy importante, que el agente de pastoral sanitaria es el cristiano que se sabe movido por el buen samaritano, que es Jesucristo, y que nos llama a vivir de esa prolongación del buen samaritano en el día a día. Bueno, en el día a día, decías ahora, pero lo cierto es que a lo largo de la historia, si contextualizamos el servicio de la gente de pastoral de la salud, observamos muchos ejemplos. El señor arzobispo, cuando le preguntábamos el porqué, el sentido de este programa, ¿no?, de este curso de formación, él dice, es que los enfermos son el tesoro de la Iglesia. Pero eso es algo nada nuevo, quiero decir que es algo que a través del ejemplo de muchos santos, a lo largo de la historia están ahí y nos lo han demostrado, ¿no? Sí. En una de las diapositivas que presentaban aquí, pues aparecía así, ¿no? El agente pastoral de la salud es continuador de una maravillosa herencia repleta de buenos samaritanos, y descubrimos todo el elenco de la historia de la Iglesia, desde los primeros cristianos, ¿no?, cómo tenían como prioridad el que el enfermo era asistido en su casa, no podía ir a la comunidad a vivir la fe, pero no se le dejaba solo. Incluso si pasaba necesidad material, se le ayudaba. Ponían los bienes a los pies de los apóstoles para atender a los más necesitados, ¿no?
Entonces hay cantidad de ejemplos, ¿no? San Lorenzo, San Comi y San Damián, médicos, San Basilio, San Benito, pues hacían hospitales, incluso San Benito que crea un hospital dentro del monasterio y la acogida de los peregrinos, de los enfermos. Ahí aparece una imagen que a mí es entrañable para mí porque yo estaba ahí en Guatemala, en Antigua. Sí. La ciudad de Antigua tiene... cuando llegan los españoles a América fundaron universidades y hospitales cantidad. Hizo una labor, vamos, impagable, ¿no? Eternamente, ¿no? Pero ahí en Guatemala, yo estaba en ese hospital que se conserva el exterior igual que cuando se hizo por el hermano Pedro, que es un santito beato, hermano Pedro Betancourt, que está ahí enterrado, y que fue un canario que se fue para allí, para Guatemala, muy jovencito, y fue recogiendo los pobres, los enfermos, y el edificio está igual que cuando se hizo en aquella época, en el siglo XVI, y se conserva. Yo está por dentro, cambia por dentro totalmente, porque es una clínica donde van de muchos países a operar, a hacer cantidad de actividades, de tratamientos, y ha hecho una labor, vamos, ingente, ¿no? Y entonces es precioso la labor de la Iglesia en toda la historia. Tiene los grandes patronos de todo lo que es la pastoral de la salud, que son San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, pero tienes ahí San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, tienes Santa Teresa de Calcuta, San Damián, Santa Soledad Torres Acosta, es decir, un elenco de santos. Y luego pues la vivencia en las comunidades cristianas era como una parte que definía la comunidad, es la atención a los enfermos. Pues es algo consustancial al mismo ser de la Iglesia. ¿Y qué es lo que debe saber Esperanza, la gente de Pastoral de la Salud, para poder servir mejor? Yo creo que lo primero, debe tener vocación. Eso es primordial, pero luego debe estar formado. Que, por eso, esa es una de las razones de este curso. Necesitas poder responder las preguntas que van surgiendo. Debes tener presente a Cristo siempre a la hora de llevar a cabo tu trabajo y tu función como ministro de la salud. Debes actuar siempre con amor. A fin de cuentas estás atendiendo a Cristo en cada uno de los enfermos. Es un poco llevar tu catolicismo, tu cristianismo al servicio a los demás. Es actuar en consecuencia a tu fe. Bueno, documentos y textos de referencia para los agentes de la Pastoral de la Salud, y directamente yo creo que siempre le llevas consigo, ¿no? Sí, yo creo la que... nueva carta de los agentes de Pastoral. Bueno, de San Juan Pablo II dicen que llevaba Evangelio Nunciandi y también el Historia de un alma de Santa Teresita. Sí. Hombre, yo llevo más cosas otras veces así, pero y otras veces no llevo, pero sí. este sí que es la nueva carta de los agentes sanitarios. Salió una en el año 1994 y luego surge esta otra del 2017. En 2017. Porque hay otros retos que afrontar, hay cosas que aclarar y tal, y entonces es una guía especialmente para todos los agentes pastoral de la salud, y es lo que vamos a ir siguiendo. Entonces, para seguir este curso, pues lo mejor es este manual de Editorial Salterre, y que, bueno, pues si tienen alguna duda nosotros le podemos remitir ahí, pero que se puede pedir en la librería, en cualquier librería se puede pedir, o por internet, ahora lo pedimos por cantidad de medio, ¿no? Y luego, pues en la página web del Secretariado Pastoral de la Salud se pueden apuntar ahí, hay un código QR que va a llegar a las parroquias esta semana próxima, esta semana ya llegará a las parroquias, ahí lo tienen en imagen, incluso se acercan con el teléfono móvil, ponen la cámara, se puede ir directamente a la página web para apuntarse. Esperanza, tú te has apuntado ya, además, ya te he visto apuntada. Ya he hecho los deberes. Ya te he visto apuntada ya. Entonces ahí se va apuntando la gente. Y al final se daría pues un reconocimiento por parte del arzobispo de este curso. A mí me parece que puede ser muy interesante, sobre todo porque ya está armado el curso de quiénes van a dar los temas. Los temas son todos los temas especialmente de bioética. Sobre los temas me gustaría adelantar alguno para que nuestros espectadores se hagan una idea, porque por ejemplo son temas que
en el programa de Radio Signos de los Tiempos hemos tratado en temporadas anteriores, ¿verdad que sí?, con distintos especialistas, desde médicos, enfermeras, capellanes. Pero bueno, para los que nos estén viendo y digan, bueno, pues hoy han hablado de esto, pero yo no sé de qué temas van a tratar. Claro, la carta está estructurada como en 3 partes. Una parte que es el nacer, el vivir y el morir, ¿no? Entonces, en esas 3 partes ya te íbamos un poco por dónde anda la cosa, ¿no? Si es el nacer, pues todos los temas de lo que es el engendramiento, la concepción, la fecundación y todos los temas éticos que puedan surgir ahí, que a veces nosotros un poco, pues estamos un poco patinamos, patinamos o tenemos nuestras dudas porque nadie nos ha aclarado. Entonces, muy importante la base antropológica, que es decir, qué ser humano contemplamos, ¿vale? Y luego pues ahí aparece en ese servicio a la vida pues el tema de aclarar pues por qué esto es éticamente bueno o no es, y de la doctrina de la Iglesia qué es. Y luego en la parte de la vida pues aparecen cantidad de cosas, pues los tratamientos, aparece cantidad de cosas, el tema de la sedación, la analgesia, los cuidados paliativos, todos estos temas que están saliendo ahora de tema de eutanasia, todo el tema de los enfermos terminal. Es decir, hay una serie de cosas, la ingeniería genética, bueno, hay cosas que a lo mejor aparecen como un nombre un poco rimbombante y que a lo mejor la gente dice, pero que son cosas necesarias cuando aparece el tema de la fecundación in vitro, todos estos temas así de reproducción humana asistida, pues aclarar si esto es éticamente aceptable o no. Entonces eso van a venir aquí gente, pues médicos, sobre todo la cantidad de médicos, enfermeras como Esperanza, es decir, gente del ámbito sanitario que están especializados en estos temas y que conocen bien estos temas y nos pueden aclarar mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser un curso muy intenso en cuanto que contenido, pero a la vez muy enriquecedor. Entonces, yo creo que tenemos esta oportunidad, a mí me parece única, en el sentido de poder acercarnos a este medio, la televisión, poder plantarnos ahí en casa, ver un programa de 1 hora en el cual podemos aprender de estos temas y que nos aclaran. De todas formas, también en la página web hemos dejado para que si hay alguien que tiene alguna duda, pues pueda escribir y sería muy interesante también. Se le responde. Incluso en los programas, pues podemos decir, pues mira, nos han llegado estas dudas con respecto al programa anterior y nosotros vamos a resolverlo ahora, vamos a decir. Entonces, por las 2 vías, una, por email contestaremos a la pregunta, porque a lo mejor hay preguntas que son como muy personales, ¿no? Sí. Pero hay preguntas que se pueden hacer a nivel personal, pero que pueden ser una aclaración general, ¿no? Sin decir, pues nos ha preguntado fulanito tal cosa, pero sí que ante tal tema, la respuesta de la Iglesia, desde el Magisterio, los documentos de la Iglesia, Donum Personae, sobre la persona humana, Dignitas Personae, pues todo el tema de Evangelium Vitae, todo el Salvifici Doloris, es decir, cantidad de magisterio de la Iglesia que nos puede iluminar todas estas realidades que a veces nosotros un poco no caemos en la cuenta de que si son propicias o no, o son buenas para el ser humano, ¿no? Entonces, ya digo, de personal que va a venir es muy bien cualificado y luego, pues por otra parte, nosotros creemos que la articulación de esta carta y con los temas que tiene, viene a tocar de una forma sencilla los temas principales que pueda tener claridad el agente pastoral de la salud, ¿no? Bueno, en la web del Secretariado de Pastoral de la Salud encontramos toda la información. No me gustaría despedirme sin, bueno, pues recoger un poco vuestra experiencia personal, ¿no? Primero, empezamos con Esperanza. Sobre la importancia de la formación, estamos insistiendo mucho, así lo ha querido también el señor arzobispo de Toledo, la importancia de la formación en los agentes de pastoral de la salud. Tú antes indicabas pues, que es muy necesario porque tenéis que enfrentaros a retos, a preguntas, cuanto menos, en el día a día que tenéis que saber dar respuesta, ¿no? Pues sí. A ver, ahora mismo en la unidad donde yo trabajo, en la unidad COVID... lo que sobran son preguntas, seguro. Sí. La dinámica del turno es que entramos en 2 ocasiones a la habitación de los pacientes como mínimo.
Entonces, en una primera vuelta entran unos, en una segunda entran otros para valorar la exposición al coronavirus. Entonces, aprovechas, hablas, preguntas, dices, y me ha pasado en una ocasión de una señora que decía, mañana es domingo, y llorando decía, ¿y cuándo voy a poder yo ir a misa? Y bueno, señora, le podemos poner la tele y la ve por la tele, y ya, pero es que yo lo que quería era comulgar. Y claro, yo me quedé así pensando y dije, ahí, no hemos tenido en cuenta esto. Pues no se preocupe, que ahora mismo llamo al padre y le digo que usted mañana quiere comulgar y le trae al Señor y no pasa nada. Ya, pero ¿y qué va a decir Dios? Y entonces te quedas un poco, vale, ¿cómo contesto a esto? ¿Cómo contesto a esa pregunta que se hace cualquiera de ¿por qué Dios quiere que yo esté aquí? Si no hay formación, si tú no sabes responder estas preguntas que seguro sí o sí en algún momento van a salir, pues estás cojeando en ese acompañamiento en el tema espiritual en el hospital, en este caso. Entonces, yo creo que sí que es importante esa formación, el poder tener un fundamento sobre el Evangelio de lo que es tu llevar a Cristo a esos pacientes es importante y hay que hacerlo. Sobre todo estaba yo pensando en este tiempo de pandemia en el que, como decía el Papa Francisco, nos ha sorprendido la tempestad y cuántos en tantos otros momentos habrán pensado, bueno, ¿y esto por qué lo permite Dios? Sí, ¿no? sí, y hace falta tener técnica y habilidad para dar la vuelta a la pregunta y decir, ¿qué me quiere enseñar Dios con esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la meta y a qué me lleva todo esto que estoy pasando? Y cuando te paras un momento a hacer esas preguntas, a girar esa pregunta que te han hecho y a pedirle a esa persona que piense un poco, las respuestas que salen son muy, muy buenas. Y al final te dice la persona, gracias por estos minutitos que me has dedicado, porque me dejas viendo esta situación con otra esperanza y de otro modo vuelvo a sentir a Dios conmigo. Al final se trata de eso, de que tú lleves a Dios al que de repente por un momento lo ha perdido. Sentir a Dios conmigo, pero eso, cuando no estaba permitido que nadie pasase a esas habitaciones, tuvo que ser muy complicado, ¿no? Por ejemplo, para los capellanes, don Rafael. Claro, ¿Cómo? Claro, sí, al principio había una confusión en general y luego pues también estaba el tema material y tenía muy poquito material para poder entrar, entonces pues si lo utilizaba un médico o una enfermera no lo iba a utilizar el sacerdote. Entonces, fijaos que nosotros sí que pudimos entrar y la verdad es que hemos tenido en el hospital, yo donde he estado, las facilidades del personal y se han portado, tengo que decirlo públicamente, se han portado muy bien, siempre que algún familiar ha pedido que fueran a visitar a su familiar enfermo o el mismo enfermo que ha pedido que pudiéramos ir allí. Tengo cantidad de anécdotas de gente. El mismo personal sanitario nos ha facilitado. De tal forma que si faltaba material, por ejemplo en aquella época, ahora no es así y nosotros podemos entrar fácilmente, incluso a darle la comunión. Cuando faltaba material, desde la puerta, nosotros, gente de confianza, una enfermera, pues le decíamos, mira, desde la puerta voy a rezar yo y le das tú la comunión, ¿vale? Y hacían, y para el personal era una alegría decir, esto no lo he hecho en la vida, o sea, que haya podido llevar la comunión a alguien por medio del sacerdote, ¿no? Entonces eso, pues hay experiencias de estas que han surgido a la luz de este momento, que no hubieran surgido en una situación de normalidad, que llamamos, ¿no? Entre comillas. Entonces, en la actualidad, pues vivimos una realidad que es que nosotros nos revestimos de todo lo que hay que ponerse para entrar ir protegido a las habitaciones COVID, de pacientes con COVID, y entonces entramos y le atendemos igual, o sea, para la comunión, como decía Esperanza, para la unción, y sobre todo porque es una experiencia muy bonita de que, pues esto que comentaba de aquella mujer, ¿no? Que dice, hombre,
Y la misa, bueno, pues no te preocupes, que tú que no puedes bajar a misa, yo le digo a los enfermos, como tú no puedes bajar a misa, el Señor viene a ti. Entonces hacemos el ejercicio distinto, ¿no? Pero es bonito porque la gente lo agradece mucho. Incluso alguna enferma te dice, bueno, yo quisiera recibir la comunión, pero si usted viene a lo mejor se puede contagiar. Digo, no se preocupe, estoy bien protegido, ya lo he pasado ya más, vamos a mirar a ver, ¿no? Y sí, hay facilidad por parte del personal sanitario y luego pues hay sensibilidad que yo creo que va creciendo en ese sentido. Sí, me alegro que me diga esto porque la siguiente y última pregunta ya va por ahí, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de acompañamiento espiritual en este tiempo de pandemia a los enfermos? Iba a decir, ahora que se cuestiona, no, ya hace tiempo que se lleva cuestionando la presencia de los sacerdotes como capellanes en los hospitales. ¿Es necesario? Claro, es que la pregunta es si es necesario algo superfluo, pero cuando es una cosa esencial de la persona, no se pregunta si es necesario. No le preguntas a una persona, oye, ¿es necesario que comas? Porque es algo consustancial de la persona que tiene que comer para vivir, ¿no? Pues es necesario que pueda vivir su fe que alimenta su existencia cotidiana, pues es que es necesario. Es decir, uno plantea si puede estar un sacerdote o no en un hospital, si la perspectiva que tiene es que es algo superfluo, algo que es un adorno, algo que es un extra, ¿no? Pero cuando es una necesidad, dentro de las necesidades que definen la persona, física, psicológica, espiritual, social, pues entonces uno no pone en duda, ¿no? Y luego pues también es verdad que cuando en la práctica alguien ha cuestionado esto, yo le he dicho una cosa que curiosamente no me han seguido, que le he dicho, mira, no me digas cuándo vienes, ¿vale? Y cualquier día que esté de guardia, tú te presentas aquí y me sigues. Y si al final del día ves que es superfluo la presencia del sacerdote, pues lo dices con hechos, ¿no? Pero todavía no se ha presentado nadie. Bueno, ahora está un poco chunga la cosa para presentarse, quiero decir. No, pero que te quiero decir que cuando había posibilidad y tal... Tampoco lo han hecho. Sí que es verdad que en la actualidad yo puedo decir que todos son facilidades y tenemos buena relación en el ámbito del hospital y que nos consideran como alguien... A mí me gusta mucho cuando alguien, un médico o una enfermera, dice es que lo que hacéis vosotros es muy importante, ¿no? Lo que hacéis vosotros aquí es importante como nosotros y tal. Pero cuando te le dice a alguien que está trabajando en el día a día, eso es una palabra autorizada. Cuando te lo dice a alguien que vive de una ideología y que está al margen del ámbito sanitario, pues hombre, no tiene peso. Aunque luego tenga peso social, luego en la vida pública. Y si damos la vuelta a la tortilla y en este tiempo de pandemia muchos no se han podido ni siquiera despedir de sus familiares, esos enfermos, a lo mejor a lo que sí tenían acceso era a vosotros. Claro. Enfermera y a los capellanes, ¿no? Claro, ahí hay una realidad y es que están dejando pasar. Yo, por ejemplo, el otro día en UBI vi una actitud muy buena que es en la UBI iban dejando pasar, revistiéndose para ir a despedirse de su familiar, a toda la familia prácticamente. Entonces eso no se puede perder la humanidad ante una circunstancia de esta. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de una persona que no se ha podido despedir de su familiar es un duelo muy fuerte, muy duro, ¿eh? Y yo les suelo decir así, que no es lo mismo no querer ir a atenderle que no poder. El no poder es un sacrificio tremendo, en el cual pues también ahí entra la acción de la gracia de Dios y a suplir lo que no has podido poner de tu parte físicamente, materialmente, ¿no? Pero sí se sirve muchas veces de nosotros llamarnos, oye, mira, cuéntame cómo lo ves y tal, y a la vez que vas a verle, pues reza con él. Todas estas realidades son un consuelo y una fortaleza tremenda para la familia y los que están también como sanitarios, pues son los brazos de los familiares también allí. Esperanza, ¿es que ha sido así? Sí, a ver, yo creo que aquí ha habido dos épocas. La primera, lo que faltaba eran equipos, y como no había equipos no se podía entrar, no podías meter a la familia, el material, claro, los EPIs famosos. Ahora sí que los hay y siempre que se demanda viene la familia, se les viste arriba abajo, se les explica, se les da las normas y van entrando de uno en uno. Pero además de esto, queda claro que nuestro papel
también ahí entra en juego. A mí me viene un señor que sabe que se muere, que no tiene solución y que está en las últimas, y te pregunta, ¿y cómo estoy? Y es, no, ¿cómo se siente usted? Y es que estoy solo, y entonces tienes que girar otra vez ese comentario y decir, bueno, físicamente su familia no está aquí, pero usted sabe que están en su casa, que están pensando en usted, que están con usted, que están rezando por usted, y que aunque no estén aquí, sí que le están acompañando en estos momentos. Yo estoy al otro lado del timbre, si necesita algo, llámeme y vendré. Si usted quiere que venga el padre a darle el sacramento, viene. No se va a morir solo, tranquilo, porque muchas veces el miedo y el temor es a eso, a la soledad. No estar solo. Y tienes que recordar que Dios siempre está contigo, que más o menos todos estamos con la gente a la que amamos y a la que queremos, y que eso se siente. Esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del curso de Agentes de Pastoral de la Salud. Gracias por tu testimonio. Y también gracias a don Rafael. Rápidamente un avance del siguiente tema, ¿o no está? Sí, simplemente es sobre el tema de la concepción del ser humano, antropología un poco, la concepción del ser humano, y cómo eso revierte en la mirada del sanitario y la familia y todos los que están alrededor, la dignidad de la persona. Y hablaríamos de la dignidad de la persona humana. Estupendo. Para el próximo del mes de diciembre. Día, sí. Don Rafael Torregrosa, gracias. Muchas gracias. Repetir lo del tema de la página web, que acudan ahí y se apunten cuanto antes para poder ir mandándole el material que mandaríamos, los PowerPoint, todas estas cosas, que lo puedan tener la gente interesada, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Y a ustedes también, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós. Bueno.